o en el chat. También estaremos viendo en el chat por si tienen alguna inquietud, etcétera, la podemos ir resolviendo. Entonces, a través de estas emojis vamos a también a interactuar un poco, eh, que sé que algunos están todavía en el trabajo, etcétera, entonces lo van manejando. eh, entonces, de esta manera vamos participando, ¿les parece? Bueno. Bueno, no, muchas gracias por esta jornada, por esta invitación y por esta participación, este espacio que se dan a ustedes en este tema en la gestión de proyectos. Yo, digamos que asumo, no conociendo a muchos, pero veo algunos conocidos, algunos amigos que han decidido estar aquí. Asumo que la mayoría obviamente tienen experiencia o están en ese interés de la gestión de proyectos o en el mundo del liderazgo en la gestión de proyectos y cómo este liderazgo está evolucionando en la forma como gestionamos o dirigimos, administramos los proyectos, ¿ok? Y es por eso que viene este título, que es el Líder Ágil 2.0, de cómo dominamos la gestión de proyectos con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, vamos a entender que ahorita es un boom. Yo creo que todos los que están aquí han escuchado, por ejemplo, de inteligencia artificial como el ChatGPT. Por ejemplo, coloquen reacciones si lo han escuchado. Coloquen las reacciones, pueden colocar manitos, cualquier reacción, y ya voy viendo acá en la participación de todos. Perfecto, sí, mira, Jesús, Antonio, muy bien. Laura, Juan Felipe, Jessica, perfecto. ¿Y cuántos de aquí ya están usando, por ejemplo, herramientas de inteligencia artificial, o sea, ChatGPT o algunas otras herramientas que las hayan probado? ¿Cuántos de aquí ya están empezando a usarlas? Ya les han sacado provecho. Mira, Laura, muy bien. Jesús también. Jessica, perfecto. Muy bien. Note que todavía somos muy pocos, ¿no? Los que estamos, Luis Garzón, mismo Luis Garzón, muy pocos los que estamos todavía involucrando la inteligencia como una herramienta muy potente para nuestra gestión. Y sobre eso es que vamos a hablar un poco y vamos a hacer conciencia y vamos a trabajar, incluso daré algunos ejemplos de cómo la inteligencia artificial viene a apoyar, facilitar. Obviamente es un proceso que también está en adopción y adaptación en el mundo que vivimos, va con una revolución muy fuerte y sabemos que hay una responsabilidad muy grande hacia pues, lo que se puede hacer con esta herramienta, ¿no? Yo siempre digo, una herramienta la puedes usar para el bien o también pues para fines no tan buenos, ¿no? Entonces, pero precisamente hablaremos luego del tema de la ética. Entonces, por ejemplo, esta presentación la hice con inteligencia artificial. Entonces, quiero empezar por allí para que veamos un poquito el tema de cómo nos facilitamos. Uno de los temas que yo he tenido en el mundo de la gerencia, de la educación, de la consultoría, es hacer presentaciones. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero sentarnos a hacer una presentación no es un tema de minutos, ¿ok? Muchas veces nos toma horas conseguir la imagen, conseguir la plantilla, conseguir el esquema. A veces vamos a internet, googleamos, ¿cierto? Y nos toma un tiempo. O sea, hace poquito me contrataron para dar una charla, que por supuesto me la pagaban, digamos, muy bien, para dar una hora de conciencia en temas de seguridad en el entorno empresarial. Y, y lógicamente no tenía pues tenía unas presentaciones que ya había manejado en temas de certificación, etcétera. Yo creí que las podía manejar con el cliente, faltando ya, digámoslo así, pocas horas para la presentación. Me dice, no, mira, es que tenemos que hablar de las políticas de la empresa. Y yo, pero ¿cómo así? O sea, si esto es, me habías pedido una charla de este tema y ahorita me dices que es sobre algo de la empresa y me pasa un documento de más o menos 80 páginas de política de la empresa. Y me dice, no, saca las políticas más relevantes. Imagínate a qué horas lees ese documento, a qué horas haces ese análisis, a qué horas, o sea, te tomaría un tiempo hacer eso, ¿no? Y fuera de eso, de allí extraerlo, sacar conclusiones, desarrollar una presentación y ya está, ¿ok? Es allí donde la inteligencia artificial entra a ser tu soporte, entra a ser un asistente que nos ayuda a revolucionar el tiempo, el manejo del tiempo, el manejo de ciertas tareas operativas que podemos tener y que cada vez podemos seguramente automatizar o utilizar este tipo de herramientas para esa automatización. Fácilmente utiliza algunas de las herramientas que existen de inteligencia artificial. Digamos que un poco menos de 2 horas logré armar toda la presentación validada por el cliente
y el cliente me autorizó y quedó súper bien y toda la charla quedó muy bien montada. O sea, me ahorré un tiempo de trabajo que no tenía presupuestado, ¿ok? Ese es un ejemplo de los tantos que podemos desarrollar. Ahora, muy bien, la inteligencia artificial se dice que cada 20 minutos, imagínate la estadística, cada 20 minutos se está desarrollando un una nueva solución de inteligencia artificial en el mercado. O sea, cada 20 minutos estamos desarrollando, en el mundo se está desarrollando y cada vez esa velocidad aumenta. O sea, antes era como cada hora se desarrollaba, ahorita es cada 20 minutos y posiblemente eso siga aumentando porque son tantos los beneficios que podemos tener y las diferentes soluciones que podemos tener alrededor de la inteligencia artificial que nos empieza como a abrumar, ¿no? A sorprender o bueno, no nos sorprende, pero en realidad sí hay muchos temas que, wow, uno dice, wow, ¿cuándo llega? Lo quiero ya, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de eso para hacer conciencia. Entonces, eh, la IA generativa en proyectos, hay uno de los paradigmas que tenemos que empezar a entender es que no reemplaza una función de una gestión de proyectos, o sea, porque en realidad la gestión de proyectos sigue siendo algo que para nosotros, para todos nosotros, es un tema también de entender las decisiones y cómo manejarlas y cómo articular a los interesados de un proyecto, ¿ok? Y cómo podemos basados en eso, manejar o tener ese manejo, esa orientación a lo que va un proyecto, ¿no? Eso la IA, por lo menos por ahora, todavía no es un modelo de reemplazar una gestión de proyectos como tal. Por el contrario, es una herramienta que nos va a facilitar, nos va a ahorrar mucho tiempo. Y vamos a enfocar el tiempo en lo que verdaderamente importa. ¿Cuántos de ustedes y pueden levantar la mano si quieren, y a todos nos pasa, y si quieren la mano, los pies, todo lo que les lleve? ¿Cuántos de ustedes a veces perdemos tiempo por hacer informes, a veces, pues perder no, en realidad gastamos más bien más tiempo por estar haciendo informes, por estar en reuniones largas que a veces no se toman decisiones para analizar un tema, un riesgo, muchas veces nos tomamos horas y horas y reuniones para entender varias cosas. ¿Cuántos de ustedes de aquí y levantemos la mano o si quiere o reacciones, pero cuántos en realidad perdemos tiempo en la no gestión? En la no gestión. O sea, demasiado trabajo operativo que hoy en día es un gerente de proyectos. Por eso ustedes ven cuando colocan las ofertas de gerentes de proyectos, necesito un gerente de proyecto que sepa de hacer cartas, servir los tintos, hablar con el cliente, negociar, levantar requerimientos, o sea, todo lo que se le ocurra. ¿Cuánto les pasa? ¿Cierto? Y es porque en realidad hoy en día pensamos que en el caso de la gerencia de proyectos es un tema que en realidad involucra muchas tareas operativas y es allí donde menos debes de pagar tú. O sea, si tú eres empresario o estás contratando una gerencia de proyectos, yo no pago para que haga un trabajo operativo, porque precisamente los gerentes por eso, digamos, ganan más. Y por eso vemos cantidad de ofertas que dicen, necesita gerente de proyecto, pago 2 millones de pesos, por dar un ejemplo, y en realidad lo que necesita es un operativo, alguien que esté así haciendo cantidad de informes, cantidad de reportes, etcétera, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, mm, sensibilizamos que la IA generativa viene a no a reemplazarnos, sino por el contrario, a darnos una asistencia. Y esa asistencia vamos a ir desarrollándola de una forma increíble. O sea, se vienen soluciones increíbles, estamos desarrollando soluciones increíbles y se vienen cosas wow, sorprenden. O sea, la tecnología yo creo que nos va a facilitar y va a haber en este momento está en una revolución, porque lo que podemos hacer con esto, para muchas de las soluciones de ustedes, es algo sorprendente, ¿no? Otra de las cosas son las competencias. Los nuevos gerentes hoy en día, eh, más que solo certificaciones, las nuevas gerencias involucran a que el gerente de proyectos tenga competencias claves, competencias, usar la IA como un skill, o sea, un skill es una habilidad con herramientas, entender las competencias de la IA, ¿ok? O sea, la IA se convierte en una competencia de la gestión de proyectos, así como está el liderazgo, seguramente está el tema de negociaciones, toma de decisiones, habilidades estratégicas, etcétera. La IA empieza a ser
una vertical de esas competencias claves para un gestor de proyectos. O sea, hoy en día yo hablo con gerentes de proyecto en este tema a nivel global, o sea, gente de Estados Unidos que maneja proyectos globalizados, y me dicen que la IA para ellos ya es una herramienta obligatoria. Muchos de ellos que gerencian con Microsoft, que gerencian con estas compañías grandes, me dicen que la IA se convirtió para ellos en una herramienta obligatoria. O sea, que está surgiendo todo esto ya es obligatorio. Ellos dicen, yo no puedo perder tiempo haciendo una presentación, la IA me la hace. No puedo perder tiempo haciendo un email, la IA me lo hace. ¿Sí? O sea, todo este tipo de, cuando ellos me hablan y compartimos estas experiencias, digo, wow, tienen todo el sentido. Yo tengo que estar enfocado más a lo que genera valor para el proyecto y lo que es el management como tal, ¿sí? Para esa toma de decisiones. La idea me puede facilitar ese proceso. Entonces, es una competencia. Otro de los puntos es supera a rezagados, o sea, quienes dominen tendrán la ventaja competitiva. Sí es cierto, en este momento, saber de, no solamente ChatGPT, ¿no? Entender un poco la inteligencia artificial en todo su contexto, saber de Machine Learning, saber de estos conceptos de Deep Learning, bueno, un poco más, que puede ser un poquito más técnico, pero no tanto, pero saber que esto nos facilita y podemos desarrollar soluciones y ustedes como gerentes pueden decir, necesito algo que me quite este peso. Por ejemplo, estar enviando emails, estar haciendo cantidad de invitaciones, eventos, etcétera, dentro de un proyecto. Entonces, podemos utilizar la IA. Entonces, ¿quién me puede resolver eso? Si tú tienes el contexto, puedes solicitar, sea los de TI, etcétera, que te desarrollen algo, una solución que te permita facilitar el proceso, optimizar el proceso o automatizar el proceso. ¿Ok? O sea que quien domine en este momento, quienes dominan la IA a favor tiene una ventaja competitiva interesante en el mercado, ¿sí? En todo sentido, en todo sentido. Y la mejora, por supuesto, la gestión, porque si tienes datos, si tienes más tiempo, si tienes en la gestión de proyectos, pues, y vamos a ver ejemplos pues casi para la realidad, yo hacía AWS donde nos podemos demorar algunos días en reuniones para terminar una AWS. Ahorita con la IA podemos hacerla en horas, ¿ok? En horas, en sesiones muy cortas o en dominios muy cortos que podemos establecer. El tema de riesgos también los podemos establecer en menos tiempo, ¿ok? El análisis de datos y documentos. ¿Cómo nos cuesta a los gerentes de proyecto tener que leer tanta documentación? ¿Cómo poder decirle al asistente ya, léamelo, hágame un resumen, concluya y cuénteme un poco qué es lo más relevante si usted fuera un gerente de proyectos, ¿sí? ¿Cómo enrolamos a esa IA generativa para que nos facilite ese proceso? Entonces, llegar a ese nivel es un nivel bastante avanzado, precisamente en la gestión. Por eso llamamos un liderazgo que va evolucionando, ese liderazgo de la IA que va evolucionando. ¿Y cómo empoderas también a esos equipos, a los equipos que tengas? Tienes que empoderarlos. Hoy en día, las startups o las empresas más digitales están utilizando la IA para los equipos. O sea, ya les dijeron a sus líderes, tienen que desarrollar esta competencia de IA a favor de ustedes y empiecen a hacer su modelo wow, ojo con esa palabra wow, que significa way of working. Es un término en inglés que es como la forma de hacerse, como la forma de desarrollarse, way of working, o el camino para hacerlo, como el camino que tu equipo sabe hacerlo. Entonces lo que hacemos es un wow, donde cada equipo define su wow, su forma de trabajar. Entonces, algunos equipos dirán, con ChatGPT lo podemos hacer. Otros dirán, no, con BART, a mí me gusta BART. Ok, listo. Hazlo con la que te sientas mejor, que tu equipo se sienta mejor, pero de resultados. Pero póngalo en acción. Demos resultados con sus equipos. Entonces, imagínate a un gerente de proyectos que empodere a su equipo y ellos faciliten, el gerente, mira, estamos haciendo si son modelos ágiles, estamos haciendo la daily, estamos haciendo algunas reuniones y ya tenemos todo un plan desarrollado con IA para nuestras mejoras y nuestro refinamiento. Perfecto. El Scrum Master te puede decir, mira, saqué unos componentes en IA que van a pedirme, nos va a reportar los indicadores de cómo va la eficiencia de los entregables y de las historias de usuario que estamos entregando. Excelente. O sea, eso es lo que queremos. Ese wow es lo que se requiere ahora, ¿no? Entonces, imagínate una gestión de proyectos donde tenga esa libertad y lo podemos desarrollar, pues obviamente va a ser una evolución de la gestión. Ya nos vamos a enfocar en menos perder tiempo en operativo
y vamos a tener más tiempo en la decisión, en la gestión, en la comunicación y en otras cosas que en realidad son relevantes para el proyecto. ¿Ok? Bueno, hasta allí cómo vamos. ¿Les está gustando el tema, chicos? Coloquen allí reacciones para ver si estamos. Eso, Laura, muy bien, gracias. Jessica, perfecto. Luis, muy bien. Ok, excelente. Pueden colocar las reacciones todos, chicos, para que estemos enfocados. Entonces, hay una oportunidad digital, o sea, tremenda con el tema de IA. Ustedes también pueden proponer soluciones. En este momento hay compañías como Microsoft, AWS, etcétera, Oracle. Bueno, hay cantidad de compañías que, que esperan que tú desarrolles la idea para invertir en ese tipo de proyectos. O sea, si ustedes dicen, yo tengo una idea porque mi proyecto, este análisis lo podemos hacer con IA y este proceso lo podemos automatizar con IA, bienvenido. O sea, hay cantidad de oportunidades para aprovechar en este momento la IA a tu favor. Y hay cantidad de negocios y modelos de negocio y compañías y tipos de gestión que creo que lo podemos aprovechar muy bien. O sea, en este momento tenemos el océano azul de todo por hacer. O sea, estamos en el momento de todo es por hacer. Y es increíble, por eso digo, cada 20 minutos se desarrolla una plataforma de IA para algo. ¿Sí? IA para que me lea un libro y me haga un resumen. Bueno, no sé, pues ya la inventaron, pero pueden haber más. O sea, IA para que me haga cartas de Project Charter, solo Project Charter. IA para hacer WS, posiblemente. Si no lo han hecho, entonces posiblemente. Conocí un software hace muchos años, que lo trabajamos mucho, y es súper antiguo, súper viejo, pero funcionaba muy bien. Creo que por supuesto todavía funciona, pero ya está evolucionando la gestión. Y durante muchos años esa idea de generar una WS automatizada pegada con Project fue un negocio hermosísimo. Yo decía, ese modelo de negocio es lo más simple del mundo. Y lo compraban, costaba muchos dólares la licencia. Entonces imagínate lo que podemos hacer ahora con soluciones de estas enfocadas en esta oportunidad digital a nuestro negocio, a nuestro tipo de proyectos. Entonces, lo que tú estás solucionando pueden ser problemas que otros gerentes de otras compañías estén también marcando esa necesidad, ¿no? Entonces, muy bien, hay desafíos actuales en la gestión de proyectos. La mayoría de los proyectos de ahora eh, cada vez son más complejos. ¿Por qué son complejos? Porque hay incertidumbre, estamos en entornos VUCA, en entornos donde los ambientes son dispersos. Imagínate la economía, sea el gobierno, sea el mercado, sea el dólar, sea pandemias, virus, terremotos, etcétera. O sea, hay cantidad de cosas que afectan los diferentes tipos de negocio en el mercado y cada vez sufrimos más de esos cambios. ¿Esos cambios qué significa? Pues que los proyectos tienden a ser más complejos, porque ya estamos cada vez más globalizados, solucionamos mucho más, y eso hace que los proyectos actuales sean más complejos. Entonces, la nueva gerencia se desafía a administrar proyectos complejos. Una experiencia personal, y acá para mí un proyecto no complejo puede ser algo de refinería, algún tema de líneas de subestaciones o temas de tecnología en cuanto a un ERP, montar un sistema de un ERP en un negocio, qué sé yo. Para mí ese concepto era complejo, pero cuando hablo con mis amigos, colegas en Estados Unidos, ellos me hablan de programas que son multiproyectos y es algo gigante, gigante. Es simplemente algo en todo el resto del mundo, en tantos países, en tantos continentes, con tanta complejidad, con más de 3.000 personas en tu proyecto. Solo imagínate eso, más de 3.000 personas en tu proyecto. Entonces, obviamente es otro universo. ¿Y eso qué hace? Que esa gestión tiene que ser mucho más enfocada a la gestión y menos al operativo. Por eso el latino, el colombiano, etcétera, en general, nosotros estamos muy acostumbrados a ser toderos, esa es la verdad. Por lo menos es lo que yo he visto, ¿no? Y eso hace que los proyectos, fuera de ser complejos en su sistema, en su ambiente, en su tema quizás de socialización ambiental, social o técnico, ya empieza a ser complejo nuestra misma operación, porque el gerente tiene que hacer de todo, tiene que hacer de todo, y a mí sí mismo su equipo, y etcétera. Entonces, en realidad, nosotros mismos lo estamos haciendo más complejos en todo, ¿no? En su comunicación, en procesos, en todo. Los plazos tienen que ser ajustados. Cada vez los proyectos, los plazos nos piden menos tiempo, que validemos en tiempo. Allí es donde lo ágil empieza a ser interesante, pero no todo va a ser ágil. Tenemos muchos proyectos que siguen siendo
de modelos tradicionales, predictivos. O sea que esas entregas y los plazos cada vez va a ser más exigente porque el mercado así lo exige. Entonces, ¿eso qué implica para el gerente de proyecto? Pues mayor responsabilidad. Tienes que entregar con tu equipo y con todos los tus recursos que tengas en menor tiempo. Entonces, y si estás perdiendo tiempo más en lo operativo, en el día a día, lo que te comen, en todas esas tareas hormiga que tenemos, pues no vas a ser eficiente para las decisiones importantes de tu proyecto y la entrega de valor, ¿cierto? Y las expectativas altas, los interesados cada vez tienen expectativas altas en tu proyecto, es decir, cada vez son más exigentes las expectativas, cada vez el mercado, el mismo, hoy en día se habla de todo este tema de experiencia de usuario, ¿cierto? Todo el tema de que tenemos que desarrollar soluciones enfocadas hacia el usuario, pues eso va a exigir más la forma como desarrollamos soluciones, la forma como vamos entregando. Entonces, todo esto nos lleva a que tenemos que optimizarnos. La IA transforma la gestión de proyectos en eficiencia, en velocidad, en automatización, de esas tareas rutinarias, en informes, en reuniones, en correos de alta velocidad, de alta descendencia, ¿ok? De alta demanda. En la gestión de riesgos, algoritmos de aprendizaje automático para identificar patrones. Nosotros podemos ya programar, entrar a hacer quizás una programación. Hay cosas que puede ser no tan técnicas, está bien, podemos mirar de qué forma las podemos desarrollar, pero en realidad hoy en día con la IA incluso muchos de ustedes pueden desarrollar soluciones sin ser técnicos, sin ser desarrolladores de software. Hay soluciones que ya hay en el mercado que podemos solo diseñar un proceso y automatizarlo con IA, ¿ok? Y la IA generativa para predecir riesgos y retrasos. Entonces, esto más la toma de decisiones, que sea toma de decisiones con reportes, posiblemente just in time, análisis de grandes cantidades de datos para entender y hacer priorización y selección de proyectos, para tomar decisiones realmente con información correcta. O sea, esto nos está ayudando a gestionar. Estos son modelos de IA que nos permiten facilitar el proceso. Todos quisieran tener un asistente. Yo a veces me lo sueño y me lo imagino acá como el Siri o en estas aplicaciones, que tú le digas, hola, mira, analízame este riesgo, yo te voy a dar los contratos, te voy a dar esto y esto y lo otro, te voy a dar el Project Charter, te voy a dar todas las herramientas para analizar un proyecto o el marco lógico, etcétera. Analízame estos datos y dime cuáles pueden ser los riesgos. Ahorita vamos a ver un ejemplo pues parecido, sencillo, que nos puede ayudar. Entonces, solo imagínate eso, o sea, y que ellos te entreguen una información que luego obviamente tú tienes que analizar otra vez, pero ya un análisis más fino, te quitó un peso de encima de un peso gigante de tener que analizar grandes volúmenes de datos, de tener que hacer todo ese trabajo y más bien te dedicas a la concentración, ¿sí? Sin perder el timón, por supuesto, porque si no al final, no, todavía no gerencia, la IA no gerencia, ¿ok? Eso eres tú el que gerencias. Entonces, viendo así, hasta aquí cómo vamos, chicos. Reacciones, reacciones. A ver. O sea que la IA impacta, impacta la gestión de proyectos, por supuesto, porque nos permite, primero, aportar velocidad y eficiencia, y eso es a la gestión. Nos aporta esa velocidad, ese tiempo que a veces perdemos, cantidad de tiempo que perdemos un gerente de proyecto. A veces me llaman gerentes de proyecto que están en mil cosas, que si les paso fórmulas, macros para analizar cosas, porque perdemos tiempo en lo técnico, en muchas cosas operativas, manuales, tareas, etcétera, que en realidad un gerente de proyecto debe estar enfocado a la gestión, a las personas, ¿sí? Que el proceso funcione, que estemos regulando el proceso y cumpliendo los objetivos de valor. La IA también ayuda, es el cambio de juego en la gestión de proyectos, porque ya entonces la IA nos impacta en la manera de cómo gestionamos. Que les decía, ya nos enfocamos a lo principal, al valor, y no tanto lo operativo. Hay diferencia entre el éxito y fracaso, la IA es la diferencia entre el éxito y el fracaso, porque al tener esa data, al tener ese asistente, al tener ese tipo de herramientas que cada vez va a aprender y a conocer más de tus proyectos, etcétera, pues te va a dar más herramientas para facilitar. O sea que la IA empieza a ser una ventaja competitiva. Hay consideraciones éticas en la IA y, por supuesto, hay un desafío humano en la IA
con respecto a que la IA no es solo tecnología, es un desafío humano complejo y completo. Los proyectos que aprovechan la IA también deben crear soluciones para la IA. O sea, al mismo tiempo que vamos aprendiendo a usarla, también estamos desarrollando soluciones. O sea que estamos co-creando un ecosistema organizacional. Entonces, esto va a pasar en los negocios, chicos, ya está pasando. O sea, hay muchos negocios que se involucran en IA, empiezan a automatizar procesos, a automatizar herramientas, a incluso involucrar el Internet de las cosas para la IA. O sea, puedes involucrar el Internet de las cosas en máquinas, en maquinaria, en procesos, etcétera. Eso ya es posible. Y expertos de la sociedad expresan opiniones extremas sobre la IA. Sí, también hay expertos que hablan, porque tenemos un desafío humano para abordar la IA de la forma correcta. La IA, como les decía, puede ser una herramienta que te pueda analizar cosas que no están dentro de una ética humana. Entonces, eso es un tema de discusión que sabemos que tiene que darse, o sea, tiene que ser global y tiene que haber unas políticas claras para el uso de la IA y hay unas acciones claves para la ética. Ahí tiene que haber una fuerza laboral responsable, porque esto no se trata de reemplazar ciertos trabajos. Es cierto, hay ciertas que hoy en día son trabajos o cargos laborales que van a ser reemplazados por una IA, porque son demasiado operativos, quizás, ¿cierto? Los proyectos deben centrarse en humanos y ser respaldados. O sea, claro, los proyectos no pueden ser diferentes a eso. El factor humano sigue siendo clave en cualquier modelo de transformación. La privacidad y el uso de los datos, la consideración de datos éticos en esos algoritmos de aprendizaje automatizado. Entonces, hay un proceso que debemos de tener claro, que hay una ética, ¿no? Y que hay una responsabilidad, hay una privacidad, etcétera, que vamos a tener que entrar en ese proceso, entenderla ya, no solamente usar la herramienta, sino entender la ética con la herramienta, ¿no? ¿Qué tal un informe y obliguemos a que dé un informe que no es correcto? La IA solo procesa, pero tampoco te va a saber si es bueno o malo lo que te va a decir, ¿no? ¿Sí? Como gente que utiliza la IA para cosas que pueden ser malas para la sociedad. Entonces, esa es la idea, ¿no? Bien, teniendo esto claro, voy a dar unos ejemplos. Vamos a irnos a un amigo que seguramente ustedes ya algunos conocen. Tenemos acá, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás aquí? Un segundito, ya les comparto. Aquí. Bueno, tenemos aquí uno de los amigos. Este es uno que se llama ChatGPT, que ese es muy conocido. Hay otro amigo que tengo por acá. Vamos a ver si lo presento. Aquí está. Este es Bar y aquí hay un nuevo chat. Este es Bar. Eh, Bar también me ha sorprendido, tiene cosas muy interesantes. El chat GPT, como ustedes lo ven, es de los iniciales. Recuerden que la información del chat GPT está hasta el 2021, por lo tanto, digamos que hay cosas que no te va a poder por el tema de los datos históricos. Sin embargo, el ChatGPT 4, que es el que se paga, o puedes tener con Bing, algo de esta versión con Bing de Microsoft, pues también lo puedes usar. O sea, cualquiera que uses, igual tienes que aprender algo de la IA y es hacer prompt, el concepto del prompt, ¿ok? ¿Qué es el prompt? Básicamente el prompt son las instrucciones que le damos, el lenguaje con el que recibe la IA, este tipo de bots, para recibir instrucciones. Y allí es importante tener unos puntos claves para usarlo bien. Y es eh, asignarles un rol a la IA. Muchas veces tenemos que decir, tú eres el gerente, tú eres el analista, o analízame esto. Entonces, al darle esa instrucción, le estás dando un rol a la IA para que él tome el papel y lo haga desde ese punto de vista. Él te puede hacer tablas, te puede hacer tablas resúmenes, te puedes crear, te puedes escribir. El prompt es clave, aprender de prompt nos permite mejorar el lenguaje con la IA. De hecho, hoy en día ya hay negocios que pagan por prompt. O sea, si haces un buen prompt y esos prompts los vas almacenando, hay personas que pagan por hacer un buen prompt, o sea, para que la IA te dé una buena información. Solo imagínate, crear toda una estructura para analizar riesgos de, no sé, supongamos riesgos para el sector agrícola, muy especializados. Si llegas a crear unos prompts, pues ese prompt vale, porque es un arte que creaste para que la IA responda ante ese prompt, ¿ok? Entonces, muy bien. Vamos a hacer unos casos, incluso, incluso esta misma presentación. ¿Quién de aquí ya ha utilizado para hacer presentaciones, por ejemplo? ¿Quién ya lo ha usado para hacer presentaciones?
¿Alguna IA para presentaciones? Coloquen la manito si lo han hecho. Ah, bueno, Laura sí, muy bien. Hay una herramienta, hay varias, ¿no? El mismo Canvas también te puede servir, pero mira, hay una herramienta que a mí me encanta. De hecho, esta presentación la hice allí. ¿Te puede servir? Dame un segundo, te la presento. Esta, por ejemplo, se llama Gamma, es una IA que me gusta porque tiene gráficos, tiene un poquito más más pulidita y está interesante. Hay cantidad, o sea, no te digo que solo sea esta, ¿no? Solo es para darte un ejemplo de lo que podemos hacer con la IA. Entonces, por ejemplo, yo le digo crear un nuevo documento con la IA, digo que transforme el texto y aquí fácilmente me puede salir una estructura. Yo puedo tener una estructura, por ejemplo, la estructura de esta presentación, se las muestro acá, ¿sí? Esta la hice con ChatGPT, ChatGPT me la hizo, la estructura, yo puedo crear la estructura. Le digo, créeme una presentación rápida con esto. Básicamente lo que tienes que hacer también es crear un formato con títulos, subtítulos, etcétera, o sea, crear una estructura, la pegas aquí y acá lo interesante es que él me va a decir me sale acá unas instrucciones para que el prompt, este prompt que estamos construyendo automatizado, sepa la IA cómo quieres esa presentación, ¿sí? De hecho, aquí le digo que en Spanish, ¿sí? O puede ser en el idioma que quieras. Eso también facilita, no te imaginas cuánto, en inglés, bueno, en el idioma que tú quieras. Mira, aquí están todos los idiomas, el lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, y acá sencillamente le damos presentación, uso gratuito, estándar, perfecto. ¿Sí? Que imágenes gratuitas. Y yo le digo, ok, genéreme, puedo escoger un diseño, no sé, el que tú quieras, el diseño que quieras. Vamos a escoger este naranjita. Y listo, ya le digo, ok, que esto está bien para mí y ya la generé. Imagínate esto, o sea, ya creaste una presentación rápida que la puedes articular, obviamente la puedes modificar, bajar a PowerPoint y ya la tienes. O sea, imagínate cómo construir cada slide de estos. Nos toma un tiempo, así sean un par de horas, pero nos toma un tiempo que es valioso para el gerente de proyecto. Un gerente de proyecto para dedicarse a esto, ¿no? Ahora, todo esto lo podríamos automatizar. Si ya empezamos a tener APIs y son recurrentes y ya tenemos una presentación predeterminada, pues podemos ya tener los informes quincenales o las sprint review, si es el caso, si estás manejando Agile o los informes, etcétera, ya los podríamos tener automatizados con una fuente de datos donde solo la cargamos y automáticamente ya me genera la presentación automatizada de lo que tú tienes. ¿Ok? Este es un ejemplo rápido que te quise hacer. Si les interesa la app, buenísima, hay varias, la verdad es que hay varias, pero bueno, aquí se las comparto, le digo aquí compartir, compartir públicamente, sí, acceso público, copiar enlace y ya se las comparto aquí en el chat. ¿Ok? Bueno, aquí hay una pregunta interesante. Aprovecho que estoy viendo aquí el chat. Ok. Yo tengo dos anécdotas. Uno fue para experimentar potencialidades. Le pedí que me hiciera el MERT en un sistema de años atrás. HBI, no sé qué es. Yo diseñado y te cuento que el 96 me generó el modelo que había hecho yo en un segundo caso. Me enviaron un código que faltaba, que fallaba y yo tiré unos 20 minutos exactamente. Hoy en día, wow. Y no solamente, creo que me estaba hablando un poquito de en MER, en base de datos, en sistemas, ¿no? En temas de tecnología y desarrollo de software, posiblemente. Pero imagínate, eh, uno de los proyectos que me contaron es que, por ejemplo, para la gerencia de proyectos, uno de los casos, sobre todo en Estados Unidos, allá todo igual que acá, digo yo también, ¿no? Pero en Estados Unidos tú tienes que, sobre todo, participar con el Estado, tienes que desarrollar bajo los parámetros legales, según las normativas, según las leyes, según normativas y para asociar un proyecto a esas normas. Y normalmente, ¿qué tienes que hacer? Contratar un abogado. Y eso vale, porque eso es una especialización. O sea, es algo, no puedes contratar a cualquier abogado, tiene que ser un abogado especializado en ese tema. Con IA, eso baja un poco, porque ya no necesitas tantas horas de ese abogado, sino que eso lo hace la IA, el análisis, puede hacer el comparativo de documentos, comparativo de relaciones, hacer ese merge, como dices allí, y ya luego, sí, contratar al abogado horas menos para que él ya
termine de analizar el dato y ya lo pule, ¿ok? Solo imagínense en eso. O sea, eso ya existe. Ya, eso me lo contó desde Estados Unidos que lo están usando allá. Hay aplicaciones, no sé cuáles son, pero ya me contó que existen. Entonces, imagínate todo lo que podemos hacer alrededor de la gestión de proyectos. Voy a contarles acá otro caso rápido aquí en nuestro ejemplo. Ya les conté este súper chévere, fácil para que hagan presentaciones, las estructuren, tengan modelos ya estructurados para que puedan utilizar más la IA y con eso ganan tiempo. No se imaginan todo el tiempo que ganamos allí. Por ejemplo, un análisis de stakeholders. Entonces tengo aquí un caso, vamos a construir un proyecto y vamos a decirle ChatGPT. Vamos a decirle ChatGPT, estoy construyendo, incluso le podemos dar el rol, ¿sí? Eh, Estoy construyendo una nueva app de servicios para la empresa. Ok, entonces mira este es lo que llamamos el prompt, ¿no? El prompt, estoy construyendo una nueva app. Entonces aquí le estamos dando el contexto y el entorno para que él sepa en qué está y así más fácil nos pueda, o más adecuado nos pueda responder. Estoy construyendo una nueva app web para el servicio al cliente de una empresa nacional de alimentos. Necesito una lista de las principales partes interesadas en el proyecto, o sea, los stakeholders. Incluya la siguiente información para cada parte interesada. Necesito entonces nivel de interés, si es bajo, medio, alto, poder de influencia, si es bajo, medio, alto, y que sugiera un enfoque de comunicación, incluyendo qué comunicar, cuándo, quién, dónde. Me está haciendo toda la matriz de interesados y ya la puedo automatizar. O sea, eso es algo que nosotros en proyecto lo hacíamos en Excel, empezamos a debatir y nos tomaba tiempo. Eso nos tomaba tiempo de poder identificar rápidamente cuál es stakeholder y se nos podían obviamente escapar algunos. Y a veces quedaba así las matrices. Hoy en día puedo decirle esto, le doy clic y mira, en cuestión de segundos ya tengo un preliminar. No estoy diciendo que este ya me gerenció, ya ese es el que me voy a ir, no, pero ya me dio una base para debatir con mi equipo, con los interesados, con el stakeholder, con el cliente, y ya con ellos entender si, mira, estos aplican acá, cuáles aplican, cuáles no, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, mira qué interesante, ya me sacó una matriz que puedo fácilmente pegar en Excel y hacerlo perfectamente. Y lo puedes hacer con ChatGPT 4, etcétera, Bar, te puedes funcionar para todos. ¿Ok? Hasta allí, ¿qué tal? ¿Qué tal esto? ¿Cómo te optimiza el tiempo para tu gestión? ¿Ok? Bien, entonces tenemos otro ejemplo. Aquí ya vimos con el tema de stakeholders y podemos seguir sumando y hacer más el esquema. Y este prompt te va a servir. Ese prompt te sirve para generar esquemas porque ya es un prompt que tú estás diseñando. ¿Ok? Tenemos otro rápidamente. Este, por ejemplo, que es para un poco de la AWS y del Scale, cuando estamos planeando el alcance de un proyecto. Entonces, fácilmente digo, ok, estoy construyendo una nueva app para el servicio al cliente de una empresa nacional, el mismo caso, en Panamá. Entonces, ojo aquí que es también interesante. Cuando tú tienes proyectos locales, está bien, pero cuando tienes proyectos con impacto internacional, hay diferentes escenarios. ¿Por qué? Por temas de cultura, por temas incluso de lenguaje, de modismos, etcétera. ¿Sí? Lo que me explican en los proyectos globales, tú tienes que, por ejemplo, te diriges a los americanos, es distinto dirigirse a los latinos. Y así sea el mismo reporte o el mismo informe o la misma comunicación, en realidad tiene que ir adecuado a ese mercado. Si haces proyectos con gente de la India, tiene que ir adecuado a ese mercado o a esa zona geográfica. Entonces, en este caso, la intención es, lo hiciera en Panamá, no va a pasar pues mayores, pero era para darte la conciencia de esto. Entonces, aquí ya me generó, esto es una AWS, perfectamente la puedo pegar, la puedo estructurar como quieras y pegarlas a un Excel y ya te genera un esquema de proyecto. ¿Cuánto nos demorábamos nosotros en crear un esquema, una AWS inicial para debatir, para concluir, etcétera, en un proyecto? A veces nos tomaban horas porque son reuniones donde íbamos mapeando, iba haciendo todo el mapeo de las AWS, de la estructura, para luego definirla bien, porque esta es la estructura en gestión de proyectos y en el modelo que nos ofrece PMI para tener toda la estructura clara del mapa mental del proyecto. Entonces, aquí rápidamente lo podemos hacer, luego debatimos, lo pulimos con el cliente y ya nos ahorramos horas de
planeación, horas que tenemos que estar allí, seguramente reuniones y seguramente reuniones extensas, ¿no? Ok. ¿Qué tal esta de gestión de proyectos? Luego la pegas aquí, la copias y la pegas al project y ya te queda una estructura WS completa. ¿Listo? Otro ejemplo más es el tema de riesgos, que lo hablamos en la parte del contexto, ¿no? Entonces, estoy construyendo una nueva planta de distribución para una empresa internacional de manufactura en Colombia y México. Prepara una lista de riesgos detallados para este nuevo proyecto en función de los diferentes tipos de trabajo que se deben realizar asociados a cada país. Utiliza la siguiente estructura. Entonces, le doy una estructura de riesgos básicas con temas de causa y efecto, ¿sí? Y ya, la puedo colocar allí y le digo que me la estructure de esta forma, entonces me empieza a hacer una identificación de riesgos de toda esa base de conocimiento que tiene el chat GPT. Lo puedo hacer también con BAR, con cualquier otra. Entonces, esto ya me está sumando a la matriz de nosotros. Yo he tenido casos incluso hasta académicos, a veces les cuesta hacer un análisis de riesgos, les cuesta enfocarse o analizar riesgos, incluso en un contrato. Yo puedo pasar un contrato, hacerle la lectura, hágame la lectura, analíceme los riesgos potenciales que pueda tener este contrato. Solo imagínate eso, cuánto nos demoramos nosotros haciendo de forma manual por un humano. Esas son las partes que tenemos que ir identificando en la gestión de proyectos y eso va a evolucionar la gestión para ti. Esto fácilmente lo volvemos una tabla, lo volvemos una matriz o le decimos al chat que nos genere una matriz y perfectamente funciona. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces vamos. En conclusión, chicos, hay que adoptar ese enfoque completo, un enfoque basado en esa ética también de la IA. Tenemos que entender ese impacto de la IA, la probabilidad de afectación laboral. Obviamente hay que entenderla, hay que entender dónde va a funcionar la IA. Ah, hay trabajos que van a reemplazar, pero al mismo tiempo hay trabajos que ya se hablan que están generando la IA, porque ya vamos a tener analistas de IA en un proyecto, posiblemente sea un cargo nuevo, que sea un analista de IA de pronto, de todo esto para estar en un proyecto. Son cargos que empiezan a ser muy especializados y que se vienen para diferentes tipos de proyectos. La adaptación de la IA, uso generativo, aprendizaje, flexibilidad, o sea, todo el proceso de adaptación, el enfoque en el entorno de negocio, el manejo del miedo, superar el miedo, practicar. O sea, ¿por qué el miedo? Porque muchas veces todavía hay injerencias que pueden decir, no, yo eso todavía no, eso es para otros o etcétera, ¿no? O sea, en realidad, esto es una práctica. Tenemos que meternos en este cuento, chicos, en este cuento hay que meternos ya y tenemos que empezar a usarlos en ese día y a encontrar esas soluciones que está esperando el mercado. Tú haces una solución de AI, posiblemente sea una startup que pueda salir de allí. Incluso ya estamos creando un ecosistema para recibir soluciones que ustedes digan, tengo este necesidad y creo que la IA me lo puede resolver. Bueno, la analizamos y hacemos que la IA lo resuelva. O sea, podemos hacer ese proceso de automatización para la gestión de proyectos. Ya estamos creando ese ambiente para generar todas esas soluciones de IA y esos son temas que vamos a hacer con entidades como Microsoft, Amazon, etcétera. Vamos a tenerlas en diferentes plataformas para que puedan funcionar. La alta prioridad de consideraciones éticas, es importante todo el tema de ética, altísima prioridad junto a otros aspectos. O sea, la ética, de hecho, para usar la IA en una organización hay que marcar esa ética, como esa ética de cómo la vamos a usar, para qué la vamos a usar, cuál es el fin de hacerlo, ¿ok? Para que no sea algo que esté fuera del comportamiento humano. Entonces sí tenemos que tener esa responsabilidad, es algo que apenas se está dando, por eso desde ya tenemos que empezar a enfocarla bien. Y, por supuesto, pues para el liderazgo 2.0, pues un líder que esté manejando este tema de inteligencia artificial en tu gestión, que estés dando resultados con tu equipo, pues va a ser un líder muy competente en el mercado. Esos son los nuevos líderes. Ya se está viendo, no solamente en proyectos, yo lo estoy viendo mucho en startups, en Silicon Valley, se está dando mucho de este tema y lo están trabajando muy bien. O sea, esto se viene muy fuerte. Así que es la oportunidad que tenemos nosotros, es parte también de lo que sensibilizamos a medida que los profesores también nos estamos actualizando y estamos desarrollando estas consultorías y estos proyectos en proyectos reales,
estos casos en proyectos reales, pues estamos esto también ofreciéndole al estudiante, a los que están en especialización o candidatos de especialización y maestría, para que ellos entiendan el uso de estas herramientas, que empecemos a usarla, ¿sí? A mí no, en mi caso particular, por el contrario, digo, analicen casos, creen casos y utilicen la IA para que automaticen eso, pero las decisiones y las conclusiones las toman ustedes, no la puede tomar la IA, ¿ok? Porque al final el que toma la decisión eres tú. Entonces, la IA es el soporte para que eso suceda. Bueno, no siendo más, agradeciendo mucho este espacio, por supuesto, eh, para cualquier cosa que necesitemos. Aquí están comparto un poquito de mi LinkedIn, por si quieren saber más. Vamos a estar publicando más cosas. Estamos trabajando con la universidad, con el CEDEM, para que este tipo de cursos se puedan dar. Y bueno, de ahí ya los dejo con Luis para la invitación. Espero que le haya gustado esta masterclass sobre IA y que sigamos aprendiendo de IA. Para los que quieran, para que les compartan, me escriben aquí, les comparto esta presentación y el Word, ¿ok? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Manitos, reacciones. Gracias, Mu- gracias. Muchas gracias, profesor Ernay. Sin embargo, pues si alguien tiene alguna consulta, una pregunta, puedes hacerla en ese momento. ¿Alguien alzó la mano? Sí, Laura, creo que Laura. No alcanzo a visualizarlos todos, pero ¿alguien tiene alguna duda? Está Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Vamos a estar también acá en el evento del PMI, justamente de gestión de proyectos, haciendo todo un taller. Y la idea es que en la especialización vamos a tener mucho que ver con esto, vamos a involucrar mucho en talleres con la IA para que empiecen a desarrollar soluciones en el marco de cómo, por ejemplo, en la PMO también se va a usar mucho, ya se está empezando a usar en Estados Unidos mucho la IA, aquí en Colombia no lo he visto, pero seguramente somos nosotros los que vamos a tener que empezar a implementar esto en oficinas de proyectos y en organizaciones. Así que bueno, están súper atentos porque esto está empezando muy bien. Vale, listo. Bueno, agradezco a las personas que prendieron la cámara. Si tienen alguna duda, pues aquí estamos, o si no, pues les agradezco la puedan apagar, que vamos a continuar. Listo, bueno, continuamos entonces. Vamos a dar una breve presentación de nuestra especialización en gestión integral de proyectos. El coordinador del programa nos ayudará pues explicando un poco de ello y si pues tienen alguna duda sobre eso, pues también la resolveremos. Profesor, le doy su espacio. Muchas gracias, Angie. ¿Me confirman ahí que me están escuchando? Sí, señor. Bueno, al profesor Erney, pues muchas gracias por compartir esta información con nosotros. El profesor Erney nos acompaña, bueno, me presento yo soy Luis Hernando Garzón, trabajo con la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Buenaventura y coordino los procesos de la especialización en gestión integral de proyectos y la maestría en gerencia de proyectos. El profesor Erney nos acompaña en algunas asignaturas de ambos posgrados. Maneja marcos ágiles en la especialización y también nos acompaña en el taller de preparación para la certificación internacional del PMI. Y pues este tema bastante, digamos, interesante, la inteligencia artificial aplicada, digamos, al manejo de los proyectos. Entonces, pues, digamos, una invitación pues a conocer nuestros posgrados, específicamente nuestra especialización que está estructurada, digamos, en tres ciclos. Tenemos apertura próxima ahorita en el mes de septiembre y pues destacar dos cosas básicamente de la especialización. Eh, Digamos, el programa em, está estructurado, digamos, en tres ciclos y tiene bastante, digamos, componente en créditos.
El primer ciclo pues es un ciclo introductorio de fundamentación. Algunas personas pues obviamente todo el tema de proyectos es nuevo. Nos han acompañado profesionales de diferentes carreras, ¿sí? Entonces fundamentamos en el primer ciclo la formulación, la factibilidad financiera, hablamos pues de responsabilidad social, de proyectos públicos y sociales, y en el segundo ciclo abordamos los componentes de la gestión de proyectos bajo el enfoque del PMI, las áreas de conocimiento, alcance, cronograma, costos, recursos, riesgo, comunicación, calidad y el tema tecnológico. Y en el último ciclo, pues abordamos en los marcos ágiles, hacemos un seminario internacional, manejamos selectivas como por ejemplo, esta sería, digamos, bastante interesante, esta lectiva sobre inteligencia artificial, y hacemos el taller de preparación para la certificación internacional, en el cual utilizamos pues un simulador que básicamente le permite al estudiante tener un grado de certeza alto sobre cómo le iría en el examen, ¿sí? Y la maestría, pues digamos la tenemos enlazada con nuestra especialización. Básicamente el estudiante egresado de la maestría, de la especialización, ¿no? Pues con 2 semestres, digamos, adicionales, pues obtiene su título de magíster. Obviamente la maestría pues tiene un alcance más amplio, ¿sí? Y el componente, digamos, para destacar en este caso es el tema de la gestión organizacional en temas de cambio, ¿sí? El manejo y la gerencia de los proyectos en las organizaciones es importante, o su éxito depende mucho de la gestión que se haga sobre las personas y sobre la organización en general. Ese enlace con la parte estratégica y con la parte de gestión del cambio organizacional. Entonces las materias están eh, estructuradas para, digamos, bajo esos 2 enfoques. Otro aspecto fundamental de nuestros posgrados son los profesores que nos acompañan. En general, utilizamos más o menos una mezcla de 80% de profesores externos que tienen amplia experiencia en la gerencia de proyectos, obviamente en sus áreas de experiencia y de conocimiento, y utilizamos un 20% de profesores internos, pues que también, digamos, tienen amplia experiencia. De ese 80% de los profesores de externos, yo diría que también el 80% son egresados nuestros, egresados de la maestría, casi todos. Entonces, pues obviamente eso da buen reconocimiento pues del programa. Entonces, pues en general, invitarlos pues a que conozcan nuestros 2 programas, digamos vía correo, y les llegará, digamos, información específica sobre los programas y cómo de pronto los interesados nos pueden contactar y inscribirse, ¿vale? No sé si alguno tenga alguna, digamos, duda específica sobre los posgrados, que de pronto podamos solucionar de una forma rápida. Bueno, ¿tiene alguna duda respecto a la información? Listo, bueno. em, Por último, pues queremos informarles pues las personas que deseen inscribirse a nuestra especialización en gestión integral de proyectos. Estaremos iniciando en el mes de septiembre. Como le decía el profesor, tiene duración de 1 año, el cual dura 3 ciclos que duran 4 meses cada uno. Y pues posterior pueden continuar con la maestría en gerencia de proyectos haciendo 1 año adicional. Em, Actualmente, pues nosotros tenemos unos convenios con entidades aliadas de financiación, como lo son Banco Pichincha, SUFI, directamente la universidad hace financiación del 60% del valor del ciclo, con una tasa muy baja a diferencia de los bancos. Y pues los invito pues a que se puedan inscribir.
le estaremos enviando información a sus correos electrónicos para que pues puedan detallarla, se puedan decidir y pues si tienen alguna pregunta más personalizada, claro que sí podemos hacer esa respuesta a esas preguntas. Agradecerles a todos por estar aquí con nosotros. Agradecemos su tiempo y esperamos puedan estar con nosotros en los próximos masterclass que estaremos realizando en los próximos meses también. Muchas gracias a todos y pues daremos por finalizado este masterclass. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Ah,